Bienvenidos a un video más de la materia de estudio del trabajo 2. En este video vamos a abordar el tema de las tablas del MTM. El MTM es un sistema de tiempos predeterminados que nos ayudan a calcular el tiempo estándar. A la vez, nos ayudan a hacer un estudio de movimientos. Yo soy el Dr. Jesús Martínez Salinas. El MTM son siglas que significan medición de tiempos y métodos. Es un sistema de tiempos predeterminados y es un procedimiento que analiza cualquier operación manual o de métodos. Utiliza los movimientos fundamentales o Terblings que fueron desarrollados por los esposos Kilbreth. A estos movimientos fundamentales se les asignan tiempos predeterminados. Y esa es la base del MTM. Utiliza 8 movimientos manuales, 9 movimientos de pie y cuerpo y 2 movimientos oculares. También utiliza códigos y unidades de medida propias. Las unidades de medida que más conocemos y utilizamos en la industria para medir el tiempo son las horas, minutos y segundos. Este método tiene su propia unidad de medida y se llaman TMU. Los TMU tienen equivalencias en estas unidades de medida. Un TMU equivale a 0.0001 horas y un TMU equivale a 0.0006 minutos y un TMU equivale a 0.036 segundos. Estas conversiones nos van a ayudar a convertir los TMU en unidades de medida conocidos. Esta es la primera tabla, la tabla de un alcanzar. Esta tabla tiene dos tipos de alcanzar. Está el alcanzar estándar, que es cuando la mano está en reposo y se mueve para alcanzar un objeto y termina la mano en reposo. Este sería el tipo 1. Cuando identifiquemos un alcanzar tipo 1, utilizaremos estas columnas de A, B, C, D y E. Existe otro tipo de alcanzar que se le llama alcanzar tipo 2. Es cuando aprovechamos el movimiento de la mano para poder alcanzar. En este caso tomamos un objeto y lo llevamos, ese es un mover, y a la mitad del recorrido se suelta el objeto, continúa el recorrido la mano aprovechando el movimiento, entonces la mano empieza el movimiento para alcanzar la otra charola. Este sería el movimiento tipo 2 y utilizaríamos las columnas que están en amarillo, la A y la B, donde dice mano en movimiento. Para codificar utilizamos la letra que viene en primer lugar en la tabla, que sería la letra R para un alcanzar. Si tomamos como referencia un ejemplo, el alcanzar tipo 1, utilizaríamos el código R. Después la distancia que voy a recorrer, si tomamos como ejemplo de un recorrido de 10 pulgadas, de donde empieza la mano para alcanzar el objeto, vamos a poner al código 10. ¿Y en qué caso está? Hay 5 casos. El caso 1 es cuando obtenemos. El caso A es cuando el objeto está en una localización fija, como en esta ocasión. Le ponemos A. Este código significa alcanzar un objeto a 10 pulgadas en una localización fija. Así es como vamos a codificar con esta tabla. Y para identificar cuántos TMU equivale, nos vamos a la tabla con este código. Y definimos que es R 10 pulgadas
La primera columna es la distancia que recorre la mano. En esta ocasión son 10 pulgadas. En el caso A, en los TMU que les corresponden es lo que viene entre el renglón y la columna. Serían 8.7 TMU. Y como es una unidad propia, la podemos convertir en segundos. Para esto utilizamos la tabla de conversiones y utilizamos el de segundos, que sería multiplicar 8.7 por 0.036 y nos va a dar 0.3132 segundos. Esta es una manera de codificar un movimiento tipo 1. Ahora vamos a codificar un movimiento tipo 2. Si tomamos como ejemplo que vamos a recorrer este que viene en la imagen de tipo 2, donde llevamos el mover y después se convierte en un alcanzar, la segunda parte, si ese alcanzar corresponde a 5 pulgadas, lo codificaríamos de la siguiente manera. Utilizaríamos una M minúscula para identificar que la mano está en movimiento y no en reposo como el tipo 1. En este tipo 2 utilizamos M minúscula. Después identificamos que hay un alcanzar. Esto para mí significaría que hay un movimiento antes del alcanzar. Ya viene en movimiento la mano. 5 pulgadas, que es lo que equivale el recorrido de la mano. En el caso A, que es un objeto fijo. Si nos vamos a la tabla, para identificar los TMU, identificamos en la columna de la distancia y tomamos 5 pulgadas. En la columna A, ¿por qué? Porque es en el tipo 2. Para esto utilizamos la mano en movimiento, caso A. Nos vamos cuánto equivalen en TMU y nos da 5.3 TMU. Para convertirlo a segundos lo multiplicamos por 0.036 y nos da 0.1908 segundos. Estos son los dos casos que se nos pueden presentar: el analizar los movimientos que ejecuta un operador en una estación de trabajo para el alcanzar. La M también puede ir del otro lado. Este significa que al final del alcanzar aprovechamos el movimiento de la mano y sería el movimiento del otro lado. Para especificar un poco más acerca de los casos, el caso A sería cuando sería alcanzar un objeto en una posición fija, como se muestra en la figura, donde tomamos una manija que siempre está en una localización fija. El caso B es cuando tomamos un objeto que varía entre ciclo y ciclo, la posición, que varía un poco entre ciclo y ciclo, como cuando usamos una herramienta y la herramienta la dejamos en la estación de trabajo en cualquier lugar y para el siguiente ciclo la volvemos a tomar y tiene una variación entre ciclo y ciclo ese objeto. Utilizamos el caso B. Para el caso C es alcanzar un objeto mezclado. Es cuando tenemos varios objetos y vamos a tomar uno de ellos. El caso D es cuando tomamos un objeto pequeño como una guasa, una moneda, etc. Y el caso E es cuando nos recargamos y ponemos la mano en la pared, en cualquier lugar de la pared. Continuamos con la tabla número 2, que es el movimiento de mover. ¿Cuál es la diferencia entre un alcanzar y un mover? El alcanzar es cuando movemos la mano, pero no tenemos nada de objeto en la mano. Es una mano vacía cuando es un alcanzar. Cuando es un mover, movemos la mano, pero traemos un objeto en la mano. Se le llama mano con carga cuando llevamos algo en la mano.
sería un mover. Cuando identificamos en una estación de trabajo este movimiento, lo codificamos con la letra M. También tiene similar al alcanzar en diferentes casos. Por ejemplo, cuando es A, sería mover el objeto a una localización contra un tope. Por ejemplo, el de la figura. Estamos moviendo hacia un tope el objeto, aplicaríamos el caso A. También se aplica cuando lo movemos de una mano a otra. El caso B es cuando movemos el objeto a una localización aproximada, por ejemplo, cuando lo ponemos en un escritorio o en un cajón. El caso C es cuando lo movemos a un lugar exacto, como los legos o las llaves, es un lugar exacto. Utilizamos el caso E. Si tomamos como ejemplo el mover un objeto a una charola o a un cajón y lo que movemos son 15 pulgadas, lo codificaríamos de la siguiente manera. Con la letra M identificamos que vamos a moverlo 15 pulgadas. En el caso B, que es un objeto en una localización aproximada. Nos vamos a la tabla. Identificamos la columna de pulgadas que es en el rango de 15. Si se fijan, en esta columna no viene el número 15, del 14 se pasa al 16. Pero estos son rangos, es del 15 a 16 sería el 16. Entonces, como no viene el 15, nos pasamos al 16. Y tomamos el caso B de la columna. Nos da que equivale a 15.8 TMU. En todos los movimientos, si lo convertimos a segundos, lo multiplicamos por 0.036 y nos da su equivalencia en segundos. Y similar al de alcanzar, si la mano ya está en movimiento, si va en movimiento, le ponemos una M minúscula al principio del código. O también puede ir al final del código. En el mover, otro factor importante que interviene es el peso del objeto que vamos a mover. Para eso son las columnas, para eso son estas columnas de aquí. Si el objeto pesa entre 0 y 2.5, no le vamos a agregar TMU al código, pero si pesa de 2.6 a 7.5 le vamos a agregar 2.2 TMU al código. Si en este caso hubiera pesado 7 libras, le agregaríamos a estos TMU 2.2 TMU, y así dependiendo el objeto. Tomamos cuánto pesa en la columna de peso y nos vamos cuántos TMU le vamos a agregar al código. La tabla número 3 se trata de girar y aplicar presión. Como vemos, un girar es cuando giramos la mano. Y aplicar presión es cuando sentimos un esfuerzo en el estómago. Entonces, en esta tabla nos ayudan tanto para girar como para aplicar presión. Los códigos de girar sería T y el código de aplicar presión AP. Para girar, generalmente la mano la giramos grados. Tomamos como referencia el dedo gordo para definir cuántos grados vamos a girar. Hay desde 30 grados hasta 180 grados. Más de 180 no puede generar ese movimiento la mano, por eso llega hasta 180, que serían las columnas que están indicadas en color rojo. También es que giramos un objeto pequeño, vamos a utilizar un código S. Si utilizamos un objeto mediano, vamos a utilizar la letra L, y si utilizamos
un objeto grande utilizamos la letra M. Para girar nada más sería esta tabla de aquí. Para aplicar presión sería lo de abajo. Ahorita vamos a ejemplificar el girar. Si giramos, cuando utilizamos un desarmador, giramos 90 grados para girarlo, lo codificaríamos de la siguiente manera. Sería con la letra T, ¿cuántos grados? 90 grados. Si es un objeto pequeño, utilizaríamos la S y nos daría 5.4 TMU de acuerdo a la tabla. Para convertirlo lo multiplicamos por 0.036 y nos dan los segundos que equivalen. Ahora vamos con el ejemplo de aplicar presión. Es cuando sentimos fuerza en el estómago. Y nada más hay dos casos. El caso A y el caso B. Para codificar un aplicar presión utilizaríamos el siguiente ejemplo. Presionamos para aplicar un remache y sentimos el esfuerzo en el estómago, sería AP. Empezaríamos con el código AP. Después es el caso B, porque depende de la intensidad del esfuerzo que hacemos para aplicar presión. Para un mayor esfuerzo sería B y un menor esfuerzo caso A. Es difícil identificar cuándo es A y cuándo es B. Cuando se tengan dudas, utilicen el más grande. En este caso utilizaríamos B. Los TMU equivalen a 16.2 de acuerdo a la tabla. Y esto lo multiplicamos por 0.036 y equivalen a 0.5832 segundos. La siguiente tabla es la de agarrar, tomar o asir. Son palabras sinónimas. En esta ocasión la traducción sería un agarrar y lo identificaríamos con la letra G, el agarrar. Aquí son diferentes tipos de caso, cuando agarramos, asimos o tomamos un objeto. El primer ejemplo es cuando tomamos un objeto para recogerlo de algún lugar y utilizaríamos G1A. Cuando tomamos un objeto pequeño, cuando lo agarramos, sería G1B. Para tomar un objeto cilíndrico con diferentes medidas, podríamos aplicar, depende de la medida, un G1C1, un G1C2 o un G1C3. Y ahí viene la columna de sus respectivos TMU. Otro caso es cuando recogemos un lápiz y lo agarramos de nuevo. Generalmente cuando tomamos un lápiz o una pluma de un escritorio, nos lo acomodamos en la mano y eso es un agarrar de nuevo. Cuando sucede eso, utilizamos el código G2. Cuando tomamos o hacemos un objeto para trasladarlo, utilizamos un G3. Cuando tomamos un objeto que está mezclado con otros, dependiendo las dimensiones del objeto, podríamos codificarlo como G4A, G4B o G4D, dependiendo de las dimensiones, y ahí vienen en la tabla cuántos TMU equivalen. Para un tomar por contacto, lo podemos codificar como un G5. Este tomar por contacto sería cuando tomamos nada más con las yemas de los dedos. Sería cuando tomamos la tecla de la computadora, la tecla de una calculadora, etc. Continuamos con la tabla número 5, que es posicionar. Para esta tabla la vamos a codificar con la letra P. El posicionar, tenemos tres clases de ajuste. El primero es
holgado. Cuando posicionamos un tapón de una pluma, un tapón de un marcador, y es holgado, podemos jugar con sus diámetros. La clase de ajuste 2 es cuando es ajustado y necesita cierta presión, como en los Legos, que necesitan una presión ligera. Y en un lugar exacto es cuando necesitamos mayor fuerza para ponerlo en posición o posicionar el objeto. La columna de simetría se refiere a si el objeto que vamos a posicionar es simétrico, con la letra S. Es que la forma tiene un eje de simetría y lo consideramos como S. Cuando SSS es semisimétrico, que varía un poquito la forma y se puede considerar como simétrico porque tiene un pequeño defecto en alguna parte, cuando es mínima la modificación, cuando es mínima la diferencia. Y el no simétrico, cuando es una forma que no tiene simetría, utilizamos NS. Una vez que definimos si es simétrico, semisimétrico y no simétrico, lo siguiente es si es de fácil manejo o difícil manejo. Si es de fácil, lo vamos a identificar con el código E. Si es difícil, lo vamos a codificar con el código D. Si tomamos un ejemplo para posicionar, sería el colocar una llave en la puerta de un vehículo. Para esto utilizaríamos la letra P para posicionar la llave. Sería un lugar exacto porque tienes que meter la llave exactamente en la chapa. Sería el caso 3. Es no simétrico porque no tiene simetría la forma de la llave. Le ponemos SN. Y de difícil manejo, hay algunas llaves que no se pueden manipular fácilmente. Esto, de acuerdo a las tablas, nos da que equivale a 53.4 TMU. Bueno, hasta aquí hemos visto 5 tablas del MTM. Y ya habíamos comentado que son 10 en total. En el próximo video vamos a ver las siguientes tablas que se utilizan en el MTM. En la descripción del video voy a poner el link para el video de las siguientes tablas. Si tienen alguna pregunta o necesitan alguna información, se pueden poner en contacto conmigo a través del correo que aparece en la presentación. Por mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video.